¿Cómo les va? Muy buenos días. No comenzamos como corresponde, ahí estamos mejorando. Ahí va. Gracias, Vero. Primera mañana. Vero, vos te vas a encargar de todo lo que va a pasar hoy, que es complejo. Pero digamos que ayer fue un día particular, muy distinto en el Congreso porque funcionaron dos comisiones y hubo acuerdo, consenso, unanimidad. Estamos hablando de los proyectos que tienen que ver con biotecnología, nanotecnología y la de cuidados paliativos. Exacto. Dos reuniones breves, todos de acuerdo, abrazos. Así que bueno, era un día que no se da normalmente. Hoy me parece que volvemos a cuestiones más cotidianas. Hoy es más complejo, Pato, ¿y cómo les va? Bienvenidos a esta primera mañana de DTV. Vamos a tener temas un poco más ásperos, un poco más picantes, ¿no? Entre oposición y oficialismo, reuniones de comisiones varias, también la presencia de dos funcionarios nacionales, por un lado, el ministro de Justicia, Martín Soria, también va a estar el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con temas que no son muy bienvenidos por la oposición. Por lo menos todo lo que tiene que ver con el tema judicial. Básicamente, ¿no? Sí. Y te digo que con agroindustria también hay una mirada bastante crítica. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, va a estar en la Comisión de Agricultura y va a tener que seguramente responder las preguntas de la oposición debido a las cuestiones que hay girando en torno a la economía vinculada al campo, ¿no? Así que me parece que va a estar, digamos, de alguna forma interesante esta presentación también. Y después también habrá que ver, Pato, lo vamos a seguramente profundizar durante el programa, el tema alquileres. La oposición tiene los números para poder avanzar en la Comisión de Legislación General y también en la de Presupuesto y Hacienda en el dictamen de mayoría, ¿no? Efectivamente. Vuelve a replicarse lo de boleta única, me parece. Eso me decía ayer Laura Serra, el mismo número. Vamos con los títulos, por favor, y empezamos de esta manera. A ver. Lo anticipamos entonces, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, va a exponer hoy ante un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsado por el oficialismo y que cuenta con media sanción del Senado. El proyecto propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear 4 regiones federales para su funcionamiento. Al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales que preside Hernán Pérez Araujo y de Justicia a cargo de Rodolfo Tailade, los dos diputados del oficialismo, convocado para las 11, fue invitado también el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Se trata de la cuarta reunión informativa para debatir el proyecto desde que se pusiera en marcha el debate el pasado 17 de mayo, luego de la jornada constitutiva de las comisiones, donde expusieron hasta el momento una veintena de especialistas. Tras la exposición del ministro, el oficialismo continuará en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado, no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto. De ese plenario participaron también el senador nacional peronista Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes, los dos últimos consejeros en integrarse al cuerpo designados por sus respectivas cámaras de acuerdo con lo ordenado por la Corte. Y que la paguen los que la fugaron. Hoy un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados va a avanzar con el debate del proyecto de ley aprobado ya en el Senado que crea un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior que se constituirá en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional. Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto que conducen los oficialistas Cecilia Moró y Carlos Heller fueron citadas para hoy a las 13 para avanzar con la discusión entre los legisladores y en el oficialismo no descartan poder firmar el despacho sobre la iniciativa aprobada el mes pasado por el Senado. ¿Y qué dice esta iniciativa del senador Oscar Parrilli? Dice que va a ser este fondo constituido en dólares y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. Además dispone que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que se determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.
Otro tema que busca modificaciones es la ley de alquileres, que fue analizada durante un mes, pero como incluyeron a 2 de los 3 despachos incentivos fiscales, ahora se convoca un plenario para analizar estas medidas impositivas impulsadas por el oficialismo y la oposición. Las principales diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores es que mientras el Frente de Todos mantiene los principales ejes de la ley votada en 2020, es decir, los 3 años de contrato y la actualización anual con un índice entre inflación y aumento salarial, la oposición propone volver a los 2 años y ajustes semestrales acordados entre las partes. Allí el oficialismo podrá conseguir el dictamen de mayoría porque tiene el número para imponer su criterio. 40 firmas, 14 en legislación general y 24 en presupuesto contra 39 opositores. Si se suman 15 y 24 de cada comisión, pero el resultado en el recinto de sesiones es incierto por la paridad, ya que si se unifican los opositores pueden imponer su posición. También la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunirá hoy a las 16 para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país y declarar la emergencia en este sentido. Sin invitados a exponer, los diputados y las diputadas se van a abocar a debatir sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron. Será la segunda reunión que se va a realizar con el objetivo de arribar a una solución a dicho problema. Y las provincias están reclamando, Pato, que el reparto es muy desigual respecto al AMBA, Sí. es decir, la ciudad y el conurbano bonaerense, que concentra entre el 85 y el 87% de los subsidios, dejando entre un 15 y un 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones. En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde el 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinan a este sector. Y también te contábamos al inicio de esta primera mañana que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Burchailes del radicalismo, y también que está el diputado Carlos Ponce del Frente de Todos, va a recibir al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, que se presentará hoy a partir de las 17. El expresidente de la Cámara de Diputados fue citado para hablar sobre una extensa lista de temas que en este momento es encabezado por la crisis, por la falta de gasoil en todo el país, sobre todo 21 provincias. El tema retenciones, sobre el que en reiteradas oportunidades el ministro ya se ha pronunciado en contra de eventuales subas, será sin duda otro de los temas que se analizarán en esta reunión, como también el proyecto de ley de renta inesperada, cuyo debate el oficialismo se apresta a comenzar. También hay temas pendientes como una nueva ley de semillas que van a ser debatidos, pero sobre todo la ley agrobioindustrial, destinada a estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor a las economías regionales, uno de los temas clave que figura al tope de la agenda oficialista para los próximos meses. Y vamos a los temas sensibles. Recordamos a las 11, Comisión Mercosur. Están invitados, recordamos, el alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, el ingeniero Josep Borrell Fonteles, el director de Gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, el embajador Javier Niño Pérez, también embajadores de Estados miembros de la Unión Europea y del Mercosur acreditados en nuestro país, quienes van a abordar la temática Acuerdo Mercosur-Unión Europea, situación y perspectiva, donde digamos, esto se empezó a transitar este camino, acordate, Vero, en el último tramo de la gestión de Forí como canciller de Macri. Porque primero tiene que avanzarse en este acuerdo, que es el acuerdo de los dos bloques, Unión Europea con Mercosur, pero después, para que esto tenga realmente un avance concreto, es necesario que cada país integrante del Mercosur y de la Unión Europea
corrobore y avale este acuerdo. Cada uno de los países, así que es un trámite complejo que todavía no ha comenzado. Ven ahí. Exactamente, Pato, y vamos a recordar que esto va a suceder el día jueves 23 de junio. También hay otra reunión que está vinculada a la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias, que va justamente a establecer la metodología y la planificación de trabajo. Por eso se va a reunir a las 11:30 del jueves 23. Y ahora sí, vamos con la agenda de este día miércoles, que como anticipábamos en los títulos, es muy recargada, Pato. Y comenzamos muy temprano, comenzamos... Allí la tenemos, ¿no? A las 11 de la mañana, plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, por el Consejo de la Magistratura. Al principio, Pato, se decía que iba a haber invitados en esta comisión, pero básicamente solamente se citó al ministro de Justicia, Martín Soria, y también al segundo funcionario del ministerio que encabeza Soria, Juan Martín Mena. Exactamente. Así que vamos a escuchar la palabra de las dos autoridades nacionales que vienen a defender esta iniciativa que tuvo sanción en el Senado de la Nación, pero que en la Cámara de Diputados todavía viene con un debate donde ya pasaron otros expositores. Totalmente. ¿No? Acá la cuestión central es si tiene que haber o no integrantes de la Corte Suprema. Exacto. Recordamos que el proyecto que viene del Senado no habilita la integración de miembros de la Corte. Hay otros proyectos de la oposición que dicen sí, queremos miembros de la Corte, y habrá que ver porque ayer hablaba con compañeros míos, compañeras que habían intentado hablar con Graciela Camaño, que es la protagonista central de este tema, la figurita difícil. No habían podido, porque Graciela Camaño trata de esbozar un camino intermedio, que es decir, mirá, que en todo caso haya alguien de la Corte, pero que no presida el Consejo de la Magistratura. Camaño ha sido muy clara. Yo no quiero al presidente de la Corte también presidiendo el Consejo de la Magistratura, porque es concentrar mucho poder y mucha plata en una sola persona. Ningún funcionario de la Corte Suprema de la Nación tampoco. Yo creo podría haber un Rosencrantz o exactamente, otra figura. Pero no en el rol de presidente. No en el rol de presidente. Claro, integrando, exactamente. Ese es el pero punto digo, que puede mucha llegar a reserva en torno a Camaño. Habrá que ver. Esto implica modificaciones a lo que viene del Senado. Exacto. Pero bueno, por eso mucha expectativa. Como vos decís, viene Mena, un hombre clave, viene el ministro también. Habrá que ver qué es lo que pasa decisiva a Camaño, porque después hay mucha paridad. Los oficialistas acompañando, la oposición negando completamente y Camaño en el medio. Bueno, no sé si tenés la sensación, Pato, de que en la mayoría de los proyectos la importancia que cobra el interbloque federal son los diputados, el número que le falta tanto al oficialismo como a la oposición, y vienen de alguna manera equilibrando la balanza de un lado y del otro en la mayoría de las iniciativas que avanzan o no en la Cámara de Diputados, ¿no? La política más o menos hay que sumar a veces a los rionegrinos, los misioneros, apoyamos al gobierno en los proyectos productivos y estamos más cerca de la oposición en los temas institucionales, boleta única. Habrá que ver con Consejo de la Magistratura, ven ahí. Exactamente. Bueno, también, y habrá que ver si Martín Soria logra poder, de alguna manera, defender y tal vez proponer alguna modificación que pueda ser aceptada por la oposición, teniendo en cuenta que cuando ya estuvo en esta Cámara Baja y vino con propuestas que había dialogado con otros sectores de la justicia respecto a la modificación del Ministerio Público Fiscal, no lo logró. No, coincido. ¿Te acuerdas ayer lo que nos pasó con Stefani? Que empezamos a hacerle la pregunta y dijo Stefani, no. ¿Te acordás? En temas judiciales, la oposición me parece que no te va a dar nada de espacio. Así que bueno. Más soluciones, Benaín, diga, por favor. Hoy también va a estar reuniéndose el plenario de comisiones que, bueno, está presidiendo por un lado Cecilia Moró en la Comisión de Legislación General y también Carlos Heller en la de Presupuesto y Hacienda. Van a tratar dos iniciativas específicamente. Una tiene que ver con otro proyecto que viene con sanción del Senado de la Nación, un proyecto bien de tinte kirchnerista, Pato, podríamos decirlo, que propone crear un fondo para pagar
la deuda con el Fondo Monetario Internacional con los dólares que están fugados, con los dólares que no están blanqueados en el país. Básicamente, esta iniciativa que contó con el respaldo, obviamente, del oficialismo en el Senado y de algunos aliados, bueno, también acá tiene una dificultad con algunos espacios opositores. Totalmente. Y lo otro que tiene que ver con esta comisión, Vero, es un tema muy sensible como es alquileres. Exacto. Porque, recordemos, en un ratito estamos con transportes, pero alquileres es clave, hay mucha gente esperando. Y lo que me decía ayer una compañera era que tal vez había una complicación para el oficialismo. ¿Por qué? Porque la oposición había saldado un tema interno. ¿Cuál es el tema interno? Bueno, algunos en la oposición dicen, che, volvamos al proyecto viejo, 2 años, actualización cada 6 meses, y el macrismo más duro, dicen que particularmente el expresidente decían, no, derogación completa, que no haya ninguna ley, ni contratos por 3, ni contratos por 2. Y eso era un problema dentro del bloque de Juntos por el Cambio. Aparentemente eso fue saldado y se han unificado en torno a apoyar contrato por 2 y no la eliminación de cualquier vínculo. Parece que va a ser así, entonces, Pato, contratos por 2 y actualización semestral, acordando entre las partes. Es un poco el dictamen que se va a proponer unificar tanto del Interbloque Federal como de Juntos por el Cambio. Recordemos que en la Comisión de Legislación General había 3 dictámenes, uno de mayoría del Frente de Todos con lo que vos estabas comentando, justamente reivindicando la ley actual que fue sancionada en el año 2020, y por otro lado los dictámenes de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que eran muy similares, por eso este acuerdo entre estos dos espacios políticos para poder avanzar. Y también van otra vez con una intención de, tenemos los números para poder llevar nuevamente la iniciativa nosotros al recinto. Habrá que ver si esto hacia afuera también les gusta, ¿no? Porque recordemos que los inquilinos no están a favor de que se modifique la ley y hablan de que hay un interés particular con aquellos sectores inmobiliarios y propietarios. Por eso el oficialismo, que primero creo que quería algún tipo de modificación para la ley Povesky, vio lo que pasó y se calmó, efectivamente. Exactamente. Comisión de Transporte, Pato Méndez. Miércoles también, en el día de hoy, a las 16 horas, va a continuar el debate por los subsidios al transporte urbano e interurbano del interior del país, esta brecha que hay y diferencia en asimetría de la distribución de los subsidios hacia lo que es el interior y lo que es AMBA. Sigue el debate, así que hoy va a haber nuevamente una comisión donde se van a tratar varios proyectos que ya están presentados. Hay proyectos de todos los sectores, Pato, desde el oficialismo a la oposición, y básicamente recordemos que es un interés particular de los gobernadores también. En un día hoy muy particular en el tema transporte, porque hay cortes de ruta por parte de propietarios de camiones quejosos por el precio del gasoil y el precio de combustibles. Hay un enorme problema en todas las rutas de acceso a Cava y en muchos lugares de provincias, desde Cipolletti al norte. La última placa, vamos. Ahí tenemos Agricultura y Ganadería, como decía Benaim, invitado el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, básicamente agrobioindustria, un proyecto, Vero, que era como clave, acordate, en tiempos de extraordinarias. Después se fue desinflando, habrá que ver qué es lo que pasa hoy. Y además el tema retenciones. Así que bueno, nada, la presencia hoy de Julián Domínguez a las 17 en la comisión que preside el radical Burjaile Benaim. Y Pato, ya estamos conectados con nuestro compañero, colega José Di Mauro, que bueno, muy amablemente nos va a brindar toda la información. Bienvenido, José, a la primera mañana de DTV. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Vero. Buen día, Pato. ¿Cómo les va? Bueno, usted es un hombre con experiencia, Di Mauro, así que necesito, la verdad, con precisión para irme a trabajar con los resultados. Tranquilo, que me diga lo que va a pasar en la Comisión de Justicia, en Justicia y Asuntos Constitucionales, cómo termina la votación, si 15-14, 16-15, y quiero saber qué va a pasar con alquileres. Di Mauro tiene todo. Bueno, a ver, anotamos. A ver. Tenemos todo calculado. Estamos preparados para eso. Bueno, primero hay que ir a la comisión esa, hay que ir con Pochoclo a las 11 y estar atentos a la exposición de
del ministro Soria, que bueno, después hablamos de ese tema, pero vamos a los números específicamente, y bueno, ahí tenemos una paridad extrema. Ahí tenemos 17 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, son 17 del oficialismo y 17 de Juntos por el Cambio, más una diputada de Identidad Bonaerense, que es Graciela Camaño. Y en Justicia tenemos 15 y 15, más una diputada de Identidad Bonaerense, que es Graciela Camaño, protagonista de este debate. Vale doble. Entonces tenemos 32 a 32, define Camaño, con la que tiene que negociar, y va a negociar evidentemente el oficialismo. Lo que pasa ¿cuál es la negociación que puede llegar a hacer? Tiene que haber un acuerdo absoluto respecto de que después no lo vayan a modificar lo que vayan a hacer, por ejemplo, incluir la Corte, porque si no se alcanza los 2/3 en la Cámara de Diputados, después con mayoría simple en el Senado vuelven a lo que sancionaron en su momento. Así que eso lo tiene muy claro Graciela Camaño, y evidentemente por eso va a esconder su postura, aunque ya esbozó la cuestión de que ella quiere a la Corte dentro del Consejo de la Magistratura, pero no la quiere presidiendo. Ahora, perdóname, José, ¿quién le puede dar esa garantía a la diputada Camaño, que es entendible, sobre el Senado? Creo que nadie, ni siquiera Mayans, en un Senado tan parejo, ¿no? Y en este lío que tenés en el oficialismo. ¿Quién te puede dar esa garantía? Y además hay que ver si en el Senado, por ejemplo, acá se logra ese acuerdo. Hay que ver si en el Senado la oposición de Juntos por el Cambio quiere ese acuerdo. Digo, sí, por eso coincido, no te lo puede garantizar nadie. Un representante en el Senado. Claro, no te lo puede garantizar nadie, eso es lo que digo, ¿no? No lo va a querer. No. Y en esta situación, especialmente con este oficialismo así tan enfrentado entre sí, y con un Senado como como es, creo que nadie tiene la garantía. Mira, en su momento lo hablaba yo con una fuente muy importante del Juntos por el Cambio, y me decía, mira, lo que mandan del Senado es una trampa castabobos. Y acá nadie es bobo. ¿Por qué, entonces, ¿este proyecto es una trampa? Respecto a la posibilidad, porque dejaban abierta la posibilidad de que incluyeran al Senado, porque había una postura, incluyeran a la Corte Suprema, la esbozaban así, entonces esa es la trampa en la que supuestamente puede llegar a caer parte de la oposición. Junto por el Cambio no quiere saber nada. No, nada. Está esa paridad que la destraba seguramente, sin duda, Graciela Camaño. Tal cual. Perfecto, y bueno. Por otro lado, José, hablábamos también de que va a estar Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, y decíamos, ¿no? Este proyecto de ley de agrobioindustrial que incluso cuando asume Julián Domínguez se presenta en Casa Rosada, luego de la salida de Basterra, no sé si recuerdan, lo presentan, viene a la Cámara de Diputados, hay una reunión con distintos sectores también en la Cámara de Diputados, y después queda ahí trunco. ¿Qué es lo que pasa con esta iniciativa? Y pasa lo que pasa con todas las iniciativas del oficialismo, que tardan en arrancar. Cuando arrancan, el otro día hablábamos con el diputado Casareto, y él planteó un poco el organigrama de lo que es su comisión clave en esta agenda productiva que tiene. Esto no pasa va por agricultura, este proyecto, que recordemos que en su momento Domínguez estuvo en la Cámara de Diputados, estuvo reunido con el presidente de la Cámara y con actores principalísimos a los que les esbozó este tema, este programa de fomento que más pomposamente se transformó en esta ley de agrobioindustrial, cuesta decirlo, pero salió tempranito. Pero bueno, a mí me parece que cuando arranque va a avanzar, sobre todo en una comisión donde están dispuestos a trabajar mucho, que es una comisión que maneja un diputado de la oposición, pero que ha mostrado puntos de contacto con el oficialismo, y
si están dispuestos a hacer modificaciones, en todos casos, creo que las coincidencias son más que las disidencias, así que me parece que puede avanzar perfectamente. Y mostremos un esbozo bueno, es positivo, es que un ministro concurra al Congreso y justamente a una comisión que preside un opositor, que no es común eso. Sí, justo te iba a decir que la oposición lo va a esperar básicamente con cuchillo y tenedor. Ahora, en un aspecto, ¿no? El tema de retenciones es uno de los temas que siempre está ahí, el fantasma circulando, y creo que después de que la oposición también ya se reunió con sectores del campo hace unas semanas atrás, me parece que vienen también a escarbar en cuál va a ser la política del gobierno en ese sentido, ¿no? Que por momentos va para adelante, retenciones retenciones móviles, no. Bueno, es como que ahí hay toda una inquietud por parte del sector que la oposición creo que hoy va a ser la voz presente en ese sentido, ¿no? Ahora, te digo una cosa, no sé si viste algo ayer, Di Mauro, yo le decía a Benaim temprano, la verdad lo que fue una isla muy agradable. Fueron las 2 horas de debate ayer en 2 comisiones donde aprobaron nanotecnología, biotecnología, un gran discurso de Facundo Manes, coincidiendo justamente con Casareto, hablando de lo que viene, de lo que implica en materia de fuente de ingresos para el país, después lo que era la cuestión de los paliativos. La verdad que era otro mundo, te digo, ¿eh? Fueron 2 resoluciones, parecía, digo, bueno, debe ser porque empieza el invierno, pero la verdad que muy buena experiencia, te cuento, ¿eh? ¿Viste algo, Di Mauro? Son puntos de contacto. Sí, son puntos de contacto. Claro. En ambos casos salía con fritas, claramente, sobre todo temas, esto de cuidados paliativos que vino aprobado de manera unánime en el Senado, o sea, donde no se aprueba todo de manera unánime para nada. Y acá están todos de acuerdo, y ahí recordemos que faltaba eso ya se había tratado en la Comisión de Salud, donde hablaron en su momento de un tema que se viene, que a mí me parece que hay que ponerlo en la agenda. Eutanasia. Eutanasia. Claro, temazo. Pero dijeron que esto estaba antes y entonces... Sos malo, yo te hablo de los sueños y el tácate me mete eutanasia. Y yo también tengo que hacer la pregunta, no, es cierto. La pregunta antes de despedirnos de Di Mauro. ¿Qué pasa con Sergio Massa, Di Mauro? Mira, hablábamos con gente del oficialismo, gente cercana a Sergio Massa, y me parece que quieren establecer claramente una postura de que modifique, replantee su postura. Yo creo que obviamente Sergio Massa tiene un manejo del Frente Renovador que bueno, lo reconoce como su líder, pero lo que quieren plantear es que que replantee esa postura. Hablan de no romper, hablan totalmente de que de conservar la unidad. Se van a manejar. Del frente conservar de todos. la unidad, exactamente, pero lo ven muy desgastado en cuanto a tener que mantener la unidad dentro de esa dupla. Claro. El equilibrio entre país, Cristina y Alberto y el gobierno, digamos, ¿no? Es una pata fundamental la de... Claro, y ustedes han visto que en las últimas presentaciones, digamos, él se ha mantenido al margen, ¿no? O sea, en el encuentro, en el acto por YPF en Tecnópolis, él no estuvo, estaba a su lugar ahí, pero él se mostró en otro ámbito. En ese momento estuvo en un acto de AISA, y tampoco estuvo, obviamente, el lunes, donde estuvo la florinata de todo el oficialismo. Tampoco estuvo con el presidente, pero sí estuvo con el presidente en su gira por Estados Unidos, viaje a Los Ángeles. Entonces, y le dicen que también la agenda parlamentaria también lo desgasta, lo cual no implica que pueda llegar a algo. Fue lo que a más de uno llevó a hacer pensar en un paso al costado. Pero me parece que no, eso no va a suceder, pero sí quieren que es una presión que le está haciendo el propio Frente Renovador, y es una presión que me parece que hacen hacia el propio oficialismo respecto a qué es lo que se quiere. Una mesa de conducción, se viene hablando hace mucho, una mesa de conducción que ordene todo de cara a 2023.
Eso es lo que le pide el Frente Renovador y lo que va a llevar el Sergio Massa. Que va a tener una cumbre el 15 de julio en Mar del Plata y que allí seguramente veremos más en profundidad estas cuestiones que empezaron a circular en el día de ayer. Entonces Sergio Massa sigue como presidente de la Cámara de Diputados tras el run run que se hizo ayer. Está bueno aclararlo. Gracias, José, por estos minutos con La Primera Mañana de TV. Un gusto, buen programa. Hasta luego. Ahí estamos, gracias. Bueno, la pausa, ¿eh? Estamos en La Primera Mañana, exactamente 9:30. Ya seguimos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Hola. ¿Cómo va la vida? Buena mañana. Tocamos la semana pasada el tema boleta única, que es la preocupación de un espacio político. ¿Cómo resuelve la interna un espacio político que Juntos por el Cambio? La única discusión que tuvimos con ellos es el tema del plazo. A nosotros nos parecía que era un excesivo, porque dentro de 50 años no sabemos ni qué va a pasar dentro del año que viene o esta semana que viene, y resulta que estamos poniendo impuestos sobre algo que no sabemos lo que va a pasar. Siempre tenemos un problema en Argentina de que siempre pateamos todo, nunca tomamos las decisiones que hay que tomar. Y la realidad es que no hay que poner cláusulas de ajuste. Lo que hay que hacer es solucionar el problema. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Seguimos
Seguimos, Pato, en esta primera mañana de DTV con más información en un día miércoles cargado de reuniones de comisiones con muchos temas a tratar y por eso, si te parece, vamos ya directamente a comunicarnos con nuestro compañero Gonza, que está, como siempre, allí desde el lugar de los hechos donde va a funcionar en el día de hoy las reuniones de las comisiones. En este caso, Gonza, contanos dónde estás y qué va a suceder por ahí. Buen día. Buen día, Vero, buen día, Pato, y a toda la audiencia de Diputados TV. Estamos en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, donde va a comenzar la actividad en un día y en una jornada extensa con muchísimos temas a tratar importantes, pero antes de contar un poquito todo lo que va a suceder, es mejor siempre hablar con los protagonistas, en este caso con una protagonista muy importante, que es Jimena López, del Frente de Todos, la diputada que muy amablemente se acercó aquí a hablar con nosotros. Bueno, Jimena, contanos un poquito la expectativa para toda esta jornada, que es muy larga, con temas muy importantes como Consejo de la Magistratura, el Fondo Nacional para la deuda con el FMI. No sé por dónde empezar y me gustaría saber por dónde están los temas en tu cabeza y cuál es el más prioritario. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, hoy a mí me toca inicio con la Comisión de Discapacidad, que empieza ahora a 9:30. Tenemos Comisión de Transporte con un pedido de emergencia específicamente para el fondo que tiene que ver con el subsidio de los transportes al interior de las provincias y también con una prórroga para lo que son el vencimiento de los chasis, que tiene que ver con una prórroga que se otorgó en la pandemia y que cerrada la pandemia no se pudieron, obviamente, renovar unidades. Es un día largo, es un día de mucho trabajo. También está funcionando la Comisión de Presupuesto a la tarde. Es un miércoles extenso, si se quiere, con estos temas y sobre todo también con cómo amaneció, sobre todo provincia de Buenos Aires, con los cortes en relación al precio del gasoil, ¿no? Sí. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. De eso estábamos hablando, porque lo que plantean, recién escuchaba a referentes que dicen: nosotros no somos el gremio de camioneros, no somos el sindicato, somos propietarios de 1, 2 o 3 camiones que tenemos 2 reclamos: el precio del gasoil y el precio de los combustibles. El tema es que han cortado rutas, accesos a AMBA en muchos lugares de provincia, desde Cipolletti hacia el norte. Sí. Digo, eso, bueno, habían tratado de intervenir Bernie, pero digo, parecería que acá falló algún tipo de comunicación en la previa, ¿no? Para encontrar alguna salida que impidiera esta medida de fuerza, ¿o no? No, en realidad, mira, yo tuve la posibilidad de estar viajando la semana pasada por trabajo. El tema de los combustibles es un tema a nivel mundial por el escenario de la guerra. Igual que el tema de los alimentos, lamentablemente hay un escenario muy complejo que tiene que ver con el tema de los cortes de petróleo y la venta del crudo. Me parece que, no sé si falló la comunicación, es un reclamo de que quienes quieren trabajar. Lo mismo pasó la semana pasada, no, la anterior, con el reclamo que hicieron los transportistas de traslado de personas de turismo, que por ahí había habido una comunicación durante meses, pero la prórroga se estaba venciendo. Yo no creo que tenga que ver con un tema de buena o mala comunicación entre el Ejecutivo y quienes hacen el reclamo. Tiene que ver con una necesidad de trabajo y por ahí a veces es difícil comprender que el escenario en este contexto al menos no depende solamente de Argentina. No es cierto. Entonces, me parece que vamos a ver el devenir de las horas. Yo recién estoy al habla con mis compañeros del Ministerio de Transporte. Al mediodía tenemos una reunión con Massa como vicepresidenta de la comisión. Me parece que hay que entender que el escenario es difícil para los trabajadores, para por ahí estos cuentapropistas, para todos en realidad, y creo que bueno, la medida de fuerza que toman a veces puede ser extrema, puede ser molesta para quienes tenemos que venir de La Plata a Buenos Aires, pero acá no hay una responsabilidad de alguien, no se puede poner en la cabeza de una sola persona esta responsabilidad. De verdad el escenario mundial es muy complejo como producto de la guerra que estamos viviendo. Diputada Verónica Benaim, de este lado, le quería consultar, dijo que hay una reunión con Massa. ¿Es la reunión que puede llegar a tener el espacio del Frente Renovador en el día de hoy? No, es una reunión de trabajo. De hecho, fuimos convocados a algunas autoridades de la Comisión de Transporte. Tiene que ver con la agenda de transporte, que es una agenda, como se ha visto, muy dinámica y que obviamente trabajamos sobre lineamientos específicos del Ejecutivo. No tiene que ver con el Frente Renovador, al menos la de hoy no. Y hablando del tema transporte, que es un tema muy sensible, digo, lo que uno veía en la reunión de la semana pasada era que, bueno, lo que piden los representantes de las provincias
es mayores recursos. Y la verdad que tampoco hay ninguna creación milagrosa o multiplicación de los panes, ¿no? No sé cómo se va a avanzar en eso. Sí, el tema es que, a ver, la no aprobación del presupuesto 2022 trajo consecuencias que por ahí no se mencionan. O sea, no hay multiplicación de los panes, pero sí es cierto que estamos con un presupuesto prorrogado del 2021. Lo cual obviamente dificulta el aumento de las partidas del fondo. Había un compromiso de 48.000 millones de pesos para el 2022 que no se pudo dar porque no se sancionó el presupuesto. Ahora hay una partida ampliada solamente en 10, lo que lleva el monto que había presupuestado a 30 y pico de millones, o sea, no logramos llegar a los 44 comprometidos y a su vez sumarle un plus por el tema de la inflación, las paritarias, lo que ha pasado. Y también es cierto que hay que en algún punto ordenar algunas cuestiones de ese fondo de compensador, porque nosotros pedimos que para que haya un aumento en ese fondo también haya una contraprestación en algún punto de todas las provincias que estén utilizando la SUBE, porque no todos los sistemas en las provincias utilizan el boleto único, lo que mejoraría un sistema de control en relación a los subsidios también. Claro. Diputada, una consulta, porque bueno, usted dice, y cosa que es absolutamente cierto, acá hay fenómenos globales como la pandemia primero, ahora la guerra, aumenta el precio de los alimentos, la inflación. Obviamente que no toda nuestra inflación es culpa de lo que pasa afuera, pero es una parte importante. Pero la pregunta es esta, digo, acá en algún momento renunció el presidente del bloque del Frente de Todos, después estuvo todo el discurso de la vicepresidenta antes de ayer. Digo, cuando uno plantea estos problemas que hay en la marcha del país, digo, ¿cuánto es exterior? ¿Cuánto tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la guerra? ¿Y cuántos son problemas domésticos? Si se puede cuantificar esto así. Yo no me arriesgaría a cuantificarlo. Es cierto que hay un escenario externo complejo y no es menos cierto lo que vos estás diciendo de lo que ha pasado en relación a la renuncia o esto que vos denominás problemas domésticos, claro. Soy elegante. Me parece que el fenómeno inflacionario no se ata a un tema doméstico o posiciones ideológicas. Me parece que hay una cuestión, sí, por ahí. Particularmente esto es una postura, yo creo, un poquito más en las intervenciones del Estado en relación a la regulación de precios, que me parece que hay una flexibilidad que por ahí no se tiene que dar todo el tiempo en las mesas de negociación, sobre todo con los grandes grupos. No te estoy hablando del comerciante promedio, de la pyme, te estoy hablando de grandes grupos que básicamente exportan alimentos a todo el mundo, que particularmente dolarizan la economía. Entonces me parece que hay que hacer hay una mezcla, no creo que sea 50 y 50, pero sí me parece que el escenario mundial es complejo, sobre todo con el precio de los alimentos afuera, que hace que tengamos un impacto directo porque no podemos frenar esa suba. Por eso, diputada, desde el Frente Renovador están insistiendo con esta mesa de diálogo entre todas las patas que integran la coalición de gobierno. Y bueno, ¿cuál es el rol de Sergio Massa en este? Ayer hubo varias rumores y un pedido, digamos, concreto desde el espacio político al que pertenecen. Sí, nosotros básicamente lo que pedimos es la institucionalización del Frente de Todos como coalición partidaria para poder darle lugar institucional a cada una de las partes. Me parece que el rol de Sergio es un rol componedor, es un rol dialoguista con todos los sectores, tanto con el oficialismo como con la oposición, lo que no quiere decir que no tengamos postura sentada en relación a muchos de los temas, y me parece que de verdad hay que esperar el devenir de los días. Obviamente sabido que tenemos un congreso en Mar del Plata durante el mes de julio. Me parece que yo no soy de hacer declaraciones muy explosivas en relación a lo partidario, porque me parece que no colabora, pero sí Sergio es mi jefe político y el de mi espacio, y creo que ha sido una figura preponderante en el hecho de ser el componedor, el hecho de ser quien saca las leyes en el Congreso. No es fácil tampoco negociar con una oposición cuando los números están tan ajustados. O sea, es una cuestión sumatoria también. Tenemos una realidad muy, muy apretada en el Congreso, y todo lo que se ha podido sancionar tiene que ver con esta cintura que tiene Massa desde lo político para poder hablar y sentarse en la mesa de negociar con todos y con todas. Perdóneme, diputada, usted dijo va a ser un día complejo. ¿Sabe algo de cómo está el tema alquileres? Que hay como también una gran demanda y me parece que está bastante trabado, y creo,
para problemas del oficialismo con riesgos de que se imponga la posición de la oposición. ¿Sabe algo? No, sinceramente, a ver, llegué ayer, me levanté a las 7 de la mañana con el tema de lo de transporte, sí sé que están ajustados los números y insisto, es probable que puedan lograr imponer algunas cuestiones porque tiene que ver con estas negociaciones también que hacen los bloques minoritarios. Sí. Ninguno de los dos bloques mayoritarios per se logra conseguir los votos necesarios, pero sí hay hay bloques que juegan de manera minoritaria que definen, si se quiere, la balanza a la hora de la votación. Lo vimos en boleta única. Exactamente. Bueno, diputada, le decíamos que tenga una buena jornada y seguramente retomaremos el diálogo más adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Gonza. Bueno, muy bien. Gracias, Vero. Le agradecemos a la diputada por su tiempo y ya va a comenzar con toda la actividad. Seguiremos aquí por cualquier cuestión de aquí hasta las 10 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos entonces, la verdad que me parece muy oportuno todo lo que está planteando porque es el tema de la mañana, Benaim, el gran lío que hay con el tema del transporte y un gremio que no estaba en las consideraciones. Porque siempre se menciona al sindicato de camioneros y a Hugo Moyano. Acá son propietarios de camiones reclamando porque dicen, en algunos casos pagamos el litro de gasoil a 140 pesos y en otros lugares los pagamos a 300. No hay ecuación económica que funcione y lo mismo pasa, repetimos, con otras cuestiones como el precio de las cubiertas. Y bueno, lo hablábamos con la diputada López, digo, algo ha fallado porque estos reclamos vienen de hace mucho tiempo, no se consideraron escuchados y hoy han cortado las rutas y el lío es grande. Y bueno, el rostro de la diputada lo transmitía. Mucha preocupación. Y además hay provincias en el norte, Pato, que están en plena cosecha. También, exactamente. Al diputado Vara, en diálogo con DTV, hablando justamente de que además son alimentos que se pasan, digamos, ¿no? Que se perecederos. pudren. Exactamente, o sea, la cosecha de limones, por ejemplo, de otros, de distintos productos, que es muy importante para justamente este sector. Seguramente este tema también esté hoy con Julián Domínguez, efectivamente. En la Comisión de Agricultura que va a recibir al ministro Julián Domínguez. Y aún así te digo, el tema del combustible viene siendo ya de arrastre, digamos, la problemática. Hace ya desde el principio del año, ¿no? En el verano, en provincias del norte como Misiones, por ejemplo, el tema de los transportistas que vienen de otros países a sacar el combustible argentino por el tema del precio y las conveniencias, bueno, ya venía teniendo varios problemas de desabastecimiento en esas provincias que de hecho hace unas semanas atrás desde la Secretaría de Energía enviaron camiones justamente para controlar toda esta situación, en este caso específicamente en Misiones, pero bueno, repercute en varias provincias del país. Recordamos, Benaim, efectivamente, 11 de la mañana plenario, comisiones de justicia y comisiones de asuntos constitucionales. Van a estar presentes Martín Soria y Juan Martín Mena para defender la ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura. Soria es un hombre que uno lo conoce, muy vehemente. Exdiputado. Exactamente, por Río Negro, exdiputado. Suplanta a la ex ministra de Justicia, Marcela Lozada. Y después Mena es un hombre que es el segundo, que ya estaba en el cargo, efectivamente ya había estado con Lozardo. Habrá que ver, pero lo hablábamos recién también con nuestro compañero del parlamentario. Recordamos que es como que hay mucha paridad en las dos comisiones y se espera ver lo que sucede con Graciela Camaño. Más datos, Benaim, a ver. Exactamente, y recordemos cómo surge toda esta situación con el Consejo de la Magistratura. En diciembre del año pasado, un fallo de la Corte Suprema de la Nación lo que hace es establecer que el Consejo de la Magistratura, que viene funcionando de una forma desde el año 2006, vuelva a la composición anterior por considerar que no había un equilibrio en los poderes y en la composición o en los integrantes de este órgano tan importante del Poder Judicial. En ese caso, lo que hizo el Gobierno Nacional fue mandar un proyecto, obviamente presentado por el Ejecutivo Nacional, al Senado de la Nación. Este proyecto fue debatido en principios de este año. Antes, medio sobre la fecha, recordemos
que salió este fallo que había presentado la Corte, había firmado la Corte, lo que decía era que había un tiempo específico de vigencia para que el Congreso arregle, que vencía en abril, ¿no? Claro, 14 y 15 de abril era el plazo. Días previos, el Senado de la Nación aprueba esta iniciativa del Ejecutivo Nacional que tuvo modificaciones a partir de introducciones que hizo el rionegrino Beretic-Neck, con una mirada más federal de la iniciativa. Y a partir de eso el proyecto gira a la Cámara de Diputados, donde, claro, había 4 días, me acuerdo que venía un feriado también de Semana Santa. Digamos que algo que señalamos acá en su momento, la verdad que termina asumiendo Rosati y está muy urgido con los tiempos el gobierno, porque hubo una inacción durante todo lo que es el tema extraordinaria realmente llamativa. Ya cuando la Corte te dio el plazo, era un plazo exiguo, ya se había enojado Graciela Camaño y dijo, este tiempo no alcanza. Pero después estuvieron 2 meses donde el oficialismo no accionaba en extraordinarias y te llegó marzo y estabas en abril. Con una convocatoria a sesiones extraordinarias para el mes de febrero que tampoco avanzó con ninguna de las iniciativas que propuso donde el gobierno estaba nacional. Agroindustria, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Y básicamente a partir de todo este contexto, está bueno recapitular porque uno dice, bueno, ¿cómo se dio todo esto, ¿no? A partir de todo este contexto gira la iniciativa a la Cámara de Diputados y recuerdo a Germán Martínez diciendo, no podemos sacar una ley con 4 días de debate, ¿no? Teniendo en cuenta las posturas tan rígidas que hay entre los bloques Pero opositores. estuvieron 2 meses con problemas domésticos, porque es el tiempo donde se procesa la renuncia de Máximo Kirchner. Por eso hay tanta parálisis en lo que es el oficialismo. Así que bueno, ahí tenés. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley que envía el Ejecutivo? Dice que se sube de 13 a 17 miembros los integrantes del Consejo de la Magistratura. 6 legisladores en total propone, 3 diputados, 3 senadores. No será obligatorio que sean abogados, porque bueno, en la actualidad Anotate, son Benaim. abogados. Ya me estoy anotando, mira. Era lo que más me interesaba, mira, ya me estoy anotando. 4 jueces y 4 abogados elegidos por regiones, AMBA, Norte, Centro y Sur. Y acá está una de las incorporaciones que hace Beretic-Neck en el Senado de la Nación, ¿no? Que esta mirada federal y que la justicia también esté integrada por gente del interior y no tan centro-país, digamos, de alguna forma. También proponiendo que haya una comisión con mirada federal específicamente. Y en ese punto lo que decía Beretic-Neck es que estaba bueno que el Consejo de la Magistratura también sea itinerante, que vaya moviéndose y sesionando en distintos lugares del país. Ayer previsiblemente apareció una voz respaldando esta corte desconocida en la Argentina, donde hemos tenido corte de 5 miembros, de 7 y de 9, pero no de 25. El que apareció apoyándola previsiblemente, digo, fue el ex cortesano, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que dijo: son posibles las cortes hasta de 30 miembros, pero bueno, está complicado. Claro, siga, Benaim, a ver. En otros países son mucho más amplias lo que muestra el oficialismo, ¿no? Bueno, también dice que tendría que tener un representante del Poder Ejecutivo Nacional, esto ya existe en la actualidad, 2 representantes académicos y se va a respetar la paridad de género, es decir que habrá hombres y mujeres claramente y los cargos van a durar 4 años y tienen una reelección. Esto básicamente es lo que dice de alguna forma resumida el proyecto de ley del oficialismo que se aprobó en el Senado. Pato. Más datos, tendrá al menos una reunión por trimestre en alguna de las 4 regiones definidas. El quórum será con 9 miembros y las decisiones por la mayoría absoluta de los presentes. Se suma una comisión de asuntos federales a cargo del Senado con 4 representantes por región y el Consejo tendrá el padrón de jueces y abogados que pueden ser electos como consejeros. Y por último, Pato, la última placa, lo que dice la iniciativa es que es la 4ª reunión informativa plenaria. En las anteriores participaron especialistas. Esto en realidad no lo dice la iniciativa, sino que es un resumen de lo que fueron estos encuentros para tratar este proyecto de ley. Y Juntos por el Cambio está en contra de la ley, específicamente de la iniciativa, todavía no es ley, prefiere que la magistratura funcione con la composición del año 1997 con 20 miembros y el presidente de la Corte a cargo de este poder judicial. Enseguida viene el señor Horacio Embón, estamos terminando en el final. Solaberrieta, los últimos 10 segundos en la previa de qué comisión. ¿Dónde estás, Gonzalo, por favor?
Bueno, Pato, para que sepan que, como bien repasaban en las placas recién, se va a tratar esta cuestión de la modificación del Consejo de la Magistratura a partir de las 11, en donde seguramente tendremos toda la información en primera edición. Luego se va a tratar un tema muy importante como es el Fondo Nacional, que va a tratar de recaudar fondos justamente para pagar la actual y futuras deudas con el FMI. Esto tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Legislación General. Y luego también tendremos las comisiones de transporte a las 16 y a las 17 de Agricultura y Ganadería. Así que una jornada muy intensa dentro de la Cámara de Diputados de la Nación y como siempre en Diputados TV te contamos toda la información legislativa. Bueno, muy bien, estamos entonces terminando, efectivamente apenas minutos para las 10. Benaim, por nuestra parte nada más, ¿no? Nada más, yo me voy a hacer el café, armar la compu para ponerme a escribir y preparo los pochoclos como me dijo Di Mauro. ¿Vos qué vas Ahí a hacer? estamos, igual, la sigo. Bueno chicos, gracias, hasta acá llegamos, mañana los esperamos a la misma hora. Nos vemos. Chau, buenos días.